Yo no sé realmente qué es lo que planea hacer Ancelotti, pero algo que nos pueda realmente llevar a ganar partidos de fútbol, creo que es lo que nosotros debemos pensar para el próximo domingo. Aquí, pues yo creo que esto prácticamente va a ser por descarte, porque es básicamente un futbolista que no puede quitar Ancelotti, que no lo y no lo creo que no es el momento tampoco para quitarlo. Vamos a ver, yo creo que con esta 4-2-3-1 puede servir. Sí, yo creo que nos puede. Vamos a intentarla con este, si no, pues los reubicamos. Aquí, pues obviamente debería jugar Bellingham, que pese a que no está seguramente en su mejor momento como futbolista del Real Madrid, es un futbolista que debe estar ahí prácticamente siempre. Aquí por la derecha es donde yo me la jugaría totalmente. Y no sé si Ancelotti, creo que Arda Güler es el 15 si no estoy mal. No sé si Ancelotti lo va a hacer, pero yo haría esto por lo menos que haga el esquema, que él le dé la gana, que se invente lo que quiera. Pero muchachos, por lo menos que, vamos a colocar esto en oscuro porque qué luz tan escandalosa, pero por lo menos que nos haga pensar que él intentó hacer algo diferente. ¿Saldrá mejor o saldrá peor? Que intentó hacer algo diferente. En este caso, pues yo creo que aquí tampoco tenemos ninguna duda. Son futbolistas que ya demostraron que, sobre todo el caso de Vini, ¿no? Puede hacer cualquier tipo de cosa allí. Aquí, bueno, también creo que tampoco existe ningún tipo de duda. Por cierto, ya debería estar intentando el Madrid renovar a Courtois al menos un par de temporadas más. Y aquí es donde, bueno, empiezan un poco las dudas, porque si nos ponemos a pensar, vamos a buscar la plantilla aquí del Real Madrid y nos ponemos a pensar y no hay tantos nombres, muchachos, no hay tantos nombres para el tema de la defensa sobre todo, ¿no? Yo creo que ahí es donde ya pues empieza uno a preocuparse en el tema de la defensa y de cómo puede solventar Ancelotti este tipo de cosas. Porque, ajá, podemos, muchachos, reventar a Ancelotti, lo que quieras, pero a la hora de la chiquitica, fíjense esto que estamos viendo aquí, que es la página web del Real Madrid. Carvajal no está, Militao no está, Álava no está, Lucas Vázquez, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Rudiger no está y Ferland Mendy pues tampoco está. Yo no sé qué carajo va a hacer aquí Ancelotti, porque es que básicamente de estos que están aquí está Fran García, Vallejo ni lo meto y Lucas Vázquez. De esta defensa de la primera plantilla está Vallejo, Fran García y Lucas, que bueno, que entiendo que Lucas va a llegar, ¿no? Yo creo que Ancelotti pues definitivamente va a hacer algo aquí, va a colocar a Lucas y creo que también es una opción, muchachos, lastimosamente la mejor opción que tenemos a día de hoy. Y ahí va a estar Luquitas. Creo que va a estar Luquitas en el lateral derecho. En el izquierdo, pues entiendo que no va a haber otro que Fran García. Que ojo, porque Fran García se le ha menospreciado. ¿Cuál es el número de Fran? El 20, ¿no? El número de Fran, ¿cuál es? ¿Dónde está Fran? Sí, el 20. Entiendo que Fran García se le ha menospreciado, pero en el partido de Copa tuvo para mí un buen desempeño ante Lamine Yamal, sobre todo en algunos tramos, en alguna que otra le ganó, pues lo normal es que termine sucediendo eso, ¿no? Creo que Fran García ha ido un poquito, se le ha menospreciado demasiado en muchas ocasiones. Yo estaba leyendo aquí el chat, esperen a ver. Laporta no pagó a tiempo a Negreira. Yo creo que Laporta no sé qué es lo que planea hacer, pero definitivamente está llorando como nunca. Sí, ahorita que termina el directo se van atrás, yo reaccioné aquí a lo que dijo Laporta y me pareció absolutamente asqueroso y penoso, ¿no? Pero bueno, en fin. Y bueno, aquí es donde viene la rompedera de cabeza, por llamarlo de alguna manera. Ya vamos a verlo, pero vamos a irnos con el centro del campo mientras pienso. Bellingham, pues ya lo pusimos. Está Camavinga, no está Camavinga, está por supuesto Federico Valverde, que debería ser inamovible. Yo creo que, mira, es que aquí hay varias cosas, porque si colocas a Lucas aquí, que entiendo que lo va a colocar, que podrías colocar perfectamente a Fede Valverde. Yo definitivamente aquí colocaría a Fede Valverde. Voy a hacer lo que yo haría. Valverde, yo aquí colocaría a Fede Valverde. No me puedo escribir Valverde completo. Fede Valverde de lateral derecho. Y aquí, pues en el centro del campo, yo me la jugaría un poquito, porque a ver, estando Bellingham, estando Modric, estando Daniel Ceballos y Tchouaméni, entiendo que en esta posición va a estar Tchouaméni, porque no hay otra. Tchouaméni, creo que es Tchouaméni. Tchouaméni, a ver, no puedo ser que no escriba Tchouaméni, así está bien, Tchouaméni. Ahí está Tchouaméni, que creo que es el 14, no, el 14 es Camavinga, Tchouaméni es el 14, sí. Ahí está, creo que ahí va a colocar a Tchouaméni. Y bueno, aquí, si no estoy mal, debería jugar Raúl Asensio, ¿no? O sea, tampoco es que hay gran cosa, pero es que no sé qué número es Asensio. Voy a dejarle el 4, pero no sé cuál número es Asensio. Creo que esta sería mi línea defensiva. Es un poco random, pero es que es lo que hay. Entonces estamos hablando de que tenemos a dos de nuestros mejores centrocampistas en la defensa.
pero entendiendo que no hay más, que por ejemplo el lateral Lorenzo Aguado no sirvió mucho en el experimento, entendiendo que el central este chico Jacobo tampoco dejó buenas sensaciones las veces que ha estado. Creo que esto es lo que debería hacer Carleto Ancelotti. Aquí es donde viene la incógnita, porque bueno, en un equipo como el Barça que te ofrece tantas alternativas físicas, que corre tanto, aquí no te queda otra que hacer estas dos, que por ejemplo sea de esta manera. Es la única que pues, nos puede quedar. Que el día este hombre tenga el día, Luka Modric, y en este lado don Daniel Cebollas. Creo que es lo único que se me ocurre, muchachos. Ceballos es el 6, 19. Es lo único que se me ocurre, de verdad. No veo otra alternativa para el Real Madrid. De todos modos, si alguien está por aquí todavía, puede decirme qué ajustes le harían ustedes, pero yo creo que con este equipo se le puede ganar al Barça. Hay que tener cierto orden, cierta organización. Arda Güler no sé qué tan sacrificado puede llegar a ser, pero creo que es lo único que tiene para hacer el Real Madrid. Mira que está bien, pierdes a Valverde, pero también ten en cuenta que vas a ganar en defensa. Pierdes a Tchouaméni, pero en teoría debería responder mejor que el Jacobo Ramón, que la verdad cada día me deja más dudas de que pueda ser parte de la plantilla del Real Madrid, ni siquiera es titular, parte de la plantilla. Y realmente es eso, creo que Ceballos es la parte que me preocupa, que obviamente si bajas a Tchouaméni al central y a Valverde al central, pierdes a dos de tus mejores centrocampistas, porque si estaría, por poner un ejemplo aquí, Rüdiger en buenas condiciones y estaría, ya ni te digo Carvajal, digo por lo menos a Lucas, aunque aquí puedes modificar un poco y darle un poquito más de ritmo, colocas a Valverde aquí por Modric y colocas en la derecha a Lucas Vázquez, pero es que perderías muchísimo, aunque es cierto que Rafinha ya no está tan con la flecha tan para arriba como estaba. Entonces no lo sé, yo creo que ahí va a ir el dilema, porque como les decía, me preocupa ese centro del campo tan debilitado. Ceballos y Modric. Modric porque sabemos lo que es, lo que ha sido y todo, pero es un futbolista que tiene una edad importante. Pero también, muchachos, el tema de Daniel Ceballos. Daniel Ceballos es un futbolista, esto porque se amplió tanto así. Daniel Ceballos es un futbolista que nunca ha sido de santo de mi devoción. Y realmente, muchachos, cuando es un futbolista que viene prácticamente sin continuidad, que ha tenido una lesión importante y que la continuidad que ha tenido ha sido realmente poca. Y ahí es donde el Madrid creo que se la va a acabar jugando, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que es que no hay mucho que hacer. Entonces, como les digo, colocas a Tchouaméni y a Valverde en ese doble pivote, y aquí colocas a Lucas, y a quién colocas en el central. ¿Será, no sé, a Lunin? No tengo ni idea. La otra sería esa, colocar a Valverde con Ceballos ahí, que bueno, le da un poquito más de dinamismo al centro del campo. Y colocar a Lucas Vázquez, que bueno, puede ser una especie de suicidio, teniendo en cuenta que si Rafinha tiene el día, nos va a hacer un destrozo como ya nos hizo en su momento. Yo creo que mete a Valverde de lateral, dice Ángel Manuel Moreno. Debería porque es que meter a Lucas, muchachos, además de que ya por ahí se confirmó que Lucas va a dejar el Real Madrid, es injusto para Luquitas. O sea, Luquitas nos ha dado mucho. Siempre se me va a quedar en la cabeza la imagen de él dándole vueltas al balón en aquella final de la puta Champions, en la que va a tirar un penalti el primero y dándole la vueltas al balón como si fuera un niño de 12 años. Pero es que estamos haciendo ver muy mal a Lucas. Estamos haciendo ver muy mal a Lucas. Y a mí me duele verlo así arrastrándose. Pero es que no le da. O sea, es un futbolista que nunca ha sido de tener labores defensivas. Creo que más bien rindió mucho durante mucho tiempo. Hay partidos que le han quedado demasiado grandes y que le han sobrado. Y creo que es hacerle mucho daño a Lucas. Yo creo que va a tirar a Valverde de lateral. Y Tchouaméni de central, es que no hay otra. No hay mucho más que hacer. Por lo menos estuviera Camavinga, que Camavinga con sus locuras y sus arranques, por lo menos hay algunos días que tiene partidos buenos, pero no sé realmente qué es lo que va a hacer. Poco más se puede sacar, dice Ángel. Efectivamente, Ángel. Pero ojo, no nos vengamos abajo. Este es un equipo que más o menos así parecido a estos remiendos le hizo una segunda parte al Barça bestial. No voy a venir a celebrar la Copa. Le ganamos en la segunda parte al Barça, pero que creo que nos puede dar una idea. Además de que el Barça es un equipo que viene con un bajoncito. Si el Madrid sale a morder como salió a morder en ese segundo tiempo, creo que el partido se puede tornar interesante. Yo creo que aquí no hay mucho más que añadir realmente. O sea, esto es lo que hay. Como bien se dice, la otra es colocar a Vinicius de lateral derecho. No sé, la verdad no tengo ni idea.